Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches, un cordial saludo. Tengo que comenzar dando los agradecimientos a las personas que nos siguen a través de este programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Un programa que es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución que tiene sedes en las ciudades de Pereira, de Cartago y en Dos Quebradas. Trabajamos todo lo que tiene que ver con las alteraciones mentales y específicamente los trastornos adictivos. Durante todos los jueves a partir de las 8 de la noche tenemos programas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Tengo que dar también los agradecimientos a Andrés Villegas, que nos está aquí detrás, que nos acompaña siempre en este programa. El programa del día de hoy es un programa muy especial, porque tiene mucho que ver con nuevas tendencias que hay de la medicina con respecto al abordaje cada vez más personalizado de los diferentes tipos de enfermedades. Y como invitado especial del día de hoy está Juan Guillermo Álvarez Ríos. Juan Guillermo es médico, es especialista en medicina interna, tiene estudios en medicina personalizada del Albert Einstein College of Medicine de New York y vamos a hablar acerca de un tema que él maneja muy bien. Vamos a hablar acerca de salud mental y medicina cuántica. Coherencia vibratoria y medicina personalizada para la curación. Comienzo, Juan Guillermo, bueno, hemos tenido la oportunidad de conocernos hace ya algunos días. Comienzo por darte los agradecimientos por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido, Guillermo. Profe, ya nos conocíamos desde el pregrado. Es una oportunidad magnífica, atípica, nos sorprende en medio de la pandemia. No tenemos que hacer ninguna alusión retórica a experiencia traumática en momentos en que un tercer pico nos sacude con una virulencia especial, una virulencia más acerba, jalonada por las nuevas variantes que se han comportado más allá de lo esperado con una particular agresividad. Y saliendo de esta línea de frente, como me decía hace poco una hematóloga que me interconsultaba, que me preguntaba a raíz de un paciente que estábamos viendo en casa, me decía que no era de una línea de frente de COVID y obviamente en el caso mío lo soy. Llevo toda la pandemia tratando en línea de frente de pacientes con COVID y nos exponen a unos desafíos inéditos. Hemos aprendido mucho, hemos utilizado la experiencia de alemanes, de italianos con el COVID, y esta oportunidad es refrescante de alguna manera y nos concilia, nos reconcilia con la vocación íntima que en los momentos más duros de agotamiento como el que estamos experimentando ahora mismo nos permite articularnos a una nueva etapa de nuestro propio ser. Y me llamaba mucho la atención el título del programa Mente Cuerpo, porque es justo lo que se propone la medicina cuántica. Obedece antes de que, sé que no lo ha preguntado, pero es una gran oportunidad para todos los médicos y para las personas
porque la mente-cuerpo es precisamente la mejor definición que tiene la medicina cuántica. Y la medicina cuántica, a su vez, es la definición más actual para la medicina misma, en la medida en que responde a la complejidad de nuestro tiempo, en la medida en que acoge las evidencias de la física cuántica y que recoge toda la expectativa que los pacientes puedan tener para la recuperación de su bienestar. Bien, gracias por aceptar y por compartir, Juan Guillermo. Yo sé que vamos a tener la posibilidad de resolver muchas inquietudes, muchas dudas que surgen en las personas que nos están siguiendo en este programa en el día de hoy. Yo siempre comienzo a través de historias, ¿no? Cuando yo me formé como médico, estamos hablando, yo soy egresado de la Universidad Industrial de Santander en el año de 1983. En ese entonces, los médicos teníamos un peso encima de nuestras espaldas y era que se consideraba que el médico era el responsable de la salud, de la vida y de la muerte de las personas. Ese enfoque de la medicina basado fundamentalmente en lo curativo ha ido cambiando y actualmente los nuevos médicos, en el caso acá de Juan Guillermo que se formó acá en el programa, los nuevos médicos tienen una concepción distinta de la medicina, basada fundamentalmente en que es el ser humano, es el propio individuo el responsable de su propia salud y también de generar una serie de procesos curativos, que nosotros los médicos somos educadores en salud y que se requiere un proceso de un trabajo continuo, mancomunado entre médico y paciente. Pero hay un elemento fundamental que se ha venido dando en los últimos años y que ha tenido grandes desarrollos. Recientemente estuve en un congreso mundial de patología dual y hablamos acerca de un tema que es fundamental y es el concepto de la medicina personalizada. Definitivamente ya en medicina está mandado a recoger ese concepto que se tenía de que una persona hipertensa era exactamente igual a todos los hipertensos. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus propias características, tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia forma de concebir al mundo, tiene sus propios dolores, sus propios sufrimientos. Entonces, una medicina personalizada tiene que tener en cuenta esos elementos fundamentales. Y cuando hablamos acerca del concepto de la medicina cuántica, sí que se amplía el campo y las posibilidades de curación que tenemos nosotros los seres humanos y sobre todo un acercamiento más comprensivo, ¿cierto? Más holístico con respecto a lo que es la enfermedad y por supuesto también lo que es el proceso de salud. Entonces, Guillermo, vamos a comenzar, Juan Guillermo, vamos a comenzar con el ABC. Vamos a comenzar con lo más sencillo, entrando en definiciones. ¿Qué es la medicina cuántica? Bueno, la medicina cuántica, la medicina que parte de la base de que estamos en un campo unificado en el universo, que el común denominador de ese universo es un nivel vibracional de energía en el cual se pueden dar repercusiones remotas de alguna reacción que ocurre en cierto lugar y puede tener repercusiones a distancia. Sobre la base de ese nivel vibracional del universo, se puede conocer en toda su complejidad el individuo en los diferentes niveles de la energía, de la materia hasta la energía, y pueden determinarse una alteración psíquica, física o de funcionamiento antes de que se manifieste clínicamente. Y también se puede hacer el diagnóstico de alguna perturbación funcional o estructural o alguna alteración estructural de tal manera que pueda hacerse a través del biofac o de la bioresonancia una intervención terapéutica. Yo he preferido abordar dentro de la misma medicina cuántica, soy un poco heterodoxo. Mi maestro, el profesor Jesse Roth de Albert Einstein, nos decía que la enfermedad se debe diagnosticar en el rango de la disfunción. Debemos anticiparnos a las alteraciones estructurales
yendo a las perturbaciones de tipo disfunción. Solo en esa medida en que vayamos tempranamente a conocer al individuo de una forma mucho más compleja, podemos ofrecer un impacto terapéutico mayor, podemos ser ambiciosos, como siempre se nos propuso en el pregrado, para ofrecer la curación a los pacientes. Si, como usted muy bien dijo, la hipertensión no es una condición donde un número arbitrario de 90 o 130-80, según el último National Joint Committee de la hipertensión en los Estados Unidos, que ha sido revolucionario porque implica meter mucho más hipertensos en ese gran saco de la hipertensión y con ello exigir mucho más de los programas de riesgo cardiovascular de las EPS, por ejemplo, sino que voy mucho más a lo personal y diagnostico la hipertensión en cada individuo cuando se puede demostrar que ese individuo ha tenido una desviación de sus cifras tensionales basales, lo cual me obliga a conocer retrospectivamente a ese individuo. Puedo llegar a curarlo de su hipertensión, haciendo prácticamente un concepto revolucionario sobre esta enfermedad, lo mismo que puede ocurrir con la diabetes. Si sabemos que cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, lleva enfermo 10 años y sus células beta vienen disfuncionando por ese tiempo y se considera que hasta un 50% de ellas no funcionan al momento del diagnóstico, y hay pacientes que tienen una neuropatía o retinopatía sin haber sido diagnosticados formalmente como diabéticos, porque para ello tienen que llegar a un número bastante arbitrario de 126 miligramos por litro de glucemia plasmática o más de 200 miligramos de glucemia postprandial u ocasional. Eso implica, primero, como usted lo manifestó, hacer una tabula rasa de un montón de gente que tiene unas características demográficas, fisiopatológicas muy diferentes, sin hablar de la misma etiopatogenia. Si yo hago justicia a la complejidad del individuo y me acerco a él de una forma personalísima, puedo llegar a reconocer la disfunción que terminará por manifestarse a través de grandes alteraciones cardiovasculares o metabólicas. Entonces, la medicina cuántica para mí es mucho más la medicina de la complejidad. Desde un punto de vista más formal, la medicina cuántica es la que recoge en algoritmos complejos que involucran miles de variables y de ítems que se refieren a un mismo individuo, conocer ese individuo de una forma muy abstrusa, muy prolija, y después someterlo, comparar ese perfil que en un momento dado me ofrece ese algoritmo con el de una persona sana promedio compatible, y en esa medida una disfunción que puede involucrar todo lo nutracéutico, lo social, lo ortomolecular, lo anatomo, la disfunción orgánico, como la disfunción, por ejemplo, medular, pacientes nefrópatas, o una elevación discreta de las transaminases, etcétera. Todo eso lo meto en una gran piñata de variables alteradas en mayor o menor medida, y de ahí me sale un producto diagnóstico y también un proyecto terapéutico, que básicamente consiste en establecer un biofeedback para llevar a un nivel de vibración adecuada lo que está disfuncionando. Y eso obviamente partiendo de la base de que el universo está conectado y de que hay lo que se llama coherencia cuántica, que es como el estado estable y durante un tiempo determinado del sistema, y eso analógicamente aplicarlo al individuo, pero nosotros no tenemos, digamos, no se ha generalizado, solo una parte de la comunidad médica conoce la aplicación de estos algoritmos y de estos programas. Hay uno muy conocido que es el programa Eductor, que está en nuestro medio colombiano, pero no lo hemos aplicado de una forma que haya impactado realmente mucho la salud. Pero sí podemos aplicar muchas otros conceptos de la medicina cuántica, como la coherencia vibracional, como romper, por ejemplo, la díada médico-paciente e involucrar en la constelación de la familia, por ejemplo, que en un momento dado puede ofrecernos a través de lo intuitivo una aproximación diagnóstica más acertada. Bueno, yo he estado leyendo algo con respecto a la medicina cuántica y leía recientemente un artículo donde se preguntaba, ¿es la medicina cuántica una medicina que hace énfasis en los aspectos de la espiritualidad del ser humano, en esos aspectos que habitualmente la medicina tradicional, digamos, como la hemos ejercido nosotros,
no lo ha tenido en cuenta. Eso es una primera duda que me surge, una primera inquietud que me gustaría que hablaras sobre eso. Y lo otro es, ¿significa que nosotros los seres humanos somos energía? Se cae la señal. Ahí te estoy escuchando. Se cayó. Bueno, no perdí el audio. Creo que no tengo. Bueno, No estoy ahí, escuchando. ¿me estás escuchando en este momento? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Ok, parece que hubo perfecto. algún ruido ahí, como un efecto mariposa. Ok, perfecto, perfecto. Volvemos. La idea es esta. He estado revisando con respecto a lo que es la medicina cuántica Ok. y escuchaba y leía además que la medicina cuántica se puede considerar como una medicina que tiene en cuenta la dimensión del alma, la dimensión de la espiritualidad en el ser humano. Eso es un primer concepto. Me gustaría que hablaras, tenía otra inquietud, pero ahora te la planteo. Me gustaría que hablaras específicamente sobre eso. La medicina cuántica tiene en cuenta estos elementos del ser humano que habitualmente la medicina tradicional no los consideraba. No, me perdí otra vez, pero solamente alcancé a captar de la primera frase la palabra espiritualidad y al final cierras nuevamente con esa palabra. Yo creo que de alguna manera, la medicina cuántica rescata la espiritualidad como un catalizador importantísimo para articularse en el proceso terapéutico. Creo que la espiritualidad eh, como, una, como un fenómeno catalizador ha podido ser llevado a la experiencia clínica con resultados sorprendentes. Creo que gran parte de la audiencia recuerda aquel estudio que demuestra que dentro, muy en la línea de la física cuántica, la intervención de un terapeuta con sentido trascendente y de los propios pacientes que tengan un sentido trascendente de la existencia modifica el proceso terapéutico. Lastimosamente he perdido casi totalmente el audio, pero creo que hay una palabra que me sorprende al principio y al final. ¿Qué papel puede jugar la espiritualidad en el conjunto de los factores terapéuticos? Creo que es algo decisivo. La oración, la reflexión, la meditación introducen un jalonazo vibracional conocimiento del individuo. Y cuando este tiene propósito terapéutico de una forma favorable. Habría que, por eso decía que en nuestro medio no es común contar con los aparatos que nos ofrezcan, que nos permiten manipular los miles de ítems que los algoritmos al uso o que están actualmente disponibles para algunos médicos en algunas partes del mundo, no es la realidad de la mayoría de nosotros. Sin embargo, el hecho de conocer al individuo en su complejidad, que como decía el poeta John Donne, nadie es una isla, sí que es válido para el universo cuántico. Ese nivel vibracional puede por un factor de perturbación tan saludable como la oración y obviamente como lo espiritual, más allá del credo del individuo, el hecho de que haya una verdad emocional y una consistencia en el esfuerzo es lo que lo puede convertir en un importante parte del arsenal terapéutico hoy en día. Lastimosamente Muy bien. no de la disquisición del profesor. Ok, no, muy bien, perfecto, pero resuelve muchas de las inquietudes que yo planteaba. Yo siempre he trabajado
con la medicina mente-cuerpo y de hecho en mi arsenal terapéutico siempre incluyo el aprendizaje de técnicas espirituales, como es el caso de la práctica del yoga, la práctica de la meditación, la visualización, todos estos elementos sin duda alguna hacen parte, digamos así, de la medicina cuántica, como nos lo está explicando muy bien Juan Guillermo. Hay un aspecto que me gustaría que habláramos un poquito sobre esto y tiene que ver con respecto a el origen de la medicina cuántica, o sea, cómo surge la medicina cuántica y cuáles son como las fuentes de las cuales se nutre. Bueno, profe, todos sabemos los experimentos cuántica llevados a cabo por Erwin Schrödinger en 1925, que ya venían precedidos por el trabajo de Albert Einstein, que es precisamente el alma mater de la medicina personalizada. Schrödinger demostró que a nivel subatómico hay un comportamiento que se puede inducir en la cercanía de una partícula subatómica y que esto forma parte de la física cuántica. Lo que ha sido revolucionario son los experimentos que a partir del año 2000, y en ese sentido estamos llamando a la audiencia a que se dé cuenta hasta qué punto es actual y es una verdadera revelación que hemos tenido de que a nivel macro la física cuántica opera y particularmente en fenómenos de la vida como la fotosíntesis o la evolución, la, la, la forma intuitiva e inteligente como la vida se mueve en el día a día, que no había sido posible verificar que estas bases de Schrödinger se cumplieran. Recientemente se ha visto cómo en el proceso, por ejemplo, de fotosíntesis, la forma como las partículas de clorofila encuentran el camino energéticamente más adecuado para llevar a cabo la fotosíntesis y cómo el amor a través de la simetría pentadimensional de dos que se aman logra hacer una perfecta armonía en el movimiento de los fotones a partir del amor esa energía, ese movimiento fotónico inteligente, maravilloso, grácil, como una danza de perfecta simetría, se podría utilizar terapéuticamente. El hecho de que en los últimos 10 años se haya podido encontrar que la física cuántica tiene aplicación en la vida misma y en los procesos que vemos a diario es lo que nos da mucha fe en la capacidad curativa de la medicina cuántica. Esto que planteas, Juan Guillermo, es muy promisorio, ¿no? Para el futuro de la medicina. Cuando nosotros planteamos la importancia que tienen, aunque los psiquiatras hemos hablado un poco acerca de eso, la importancia que tienen las emociones, la importancia que tiene el sistema de creencias. Hablabas ahora un poco acerca de la oración. Ya ese es un concepto mucho más integrativo, mucho más holístico de lo que es el ser humano. Y dentro de ese proceso de la curación de diferentes tipos de enfermedades, estos elementos sí que son muy importantes, pero yo espero que tú nos comentes un poco con respecto a cómo se da ese trabajo tuyo, de acuerdo a lo que estamos hablando, que es toda esta parte, todo este arsenal teórico. Podemos entonces nosotros decir que la medicina cuántica y en este caso también medicina personalizada, me gustaría que me comentara si es exactamente igual o hay algún tipo de diferencia. Si esta medicina cuántica o esta medicina personalizada fundamentalmente ha tenido una influencia muy, muy grande de la mecánica cuántica y de la física, por supuesto, y también de las tradiciones espirituales, tanto de Oriente como de Occidente. Sí, sí, nosotros, o sea, la medicina personalizada es una aplicación de la medicina cuántica. La medicina cuántica formalmente son los algoritmos que se meten en grandes sistemas de procesamiento de datos y que arrojan un diagnóstico integral del individuo, el cual diagnostica de paso las disfunciones más palpables y puede, a través de un biofeedback y de la bioresonancia,
poderlos corregir. Y también a distancia, preventivamente, se puede, sin tener el individuo en la proximidad, es decir, sin haberle puesto los electrodos ni tenerlo físicamente ahí, a distancia, con base en esa huella digital única, que es una huella como la huella digital, el ADN, etcétera. La huella vibracional del individuo es única y por lo tanto permite alcanzarlo en el lugar donde se encuentre por medio de ese reconocimiento de su individualidad intransferible y única para programar, para reprogramar su nivel vibracional a nivel orgánico, porque cada uno también tiene un nivel vibracional determinado y cuando se sale de la armonía vibracional es cuando incurre en una disrupción que se convierte finalmente en enfermedad. Pero eso es lo que se hace como la parte más práctica, pero la medicina personalizada es la contribución de Jesse Roth a la medicina cuántica en la medida en que nos saltamos de los criterios diagnósticos de las enfermedades para llegar a la curva personal de cada variable en ese individuo, que es obviamente un proyecto ambicioso en la medida en que solo algunas variables son disponibles desde el nacimiento del individuo, como la TSH, por ejemplo, la tensión arterial solo en la medida en que en los programas de crecimiento y desarrollo se involucre como tal, y más adelante la salud adolescente. Y luego las chicas que se embarazan jóvenes, por ejemplo, también entrarían en un monitoreo de unas variables más amplio que permitiría conocer unos puntos basales de esas variables y permitir construir una curva para ellas. Y a partir de esa curva, también reconocer cuando hay una desviación estadísticamente importante. Para Roth está del orden del 10 a 15% para considerar que están incurriendo en una disfunción. En la práctica, la medicina cuántica es una gran aventura y la medicina personalizada es una gran aventura en la medida en que podemos participar de muchos elementos en el proceso de la anamnesis. Podemos aumentar la semiología con unas contribuciones impensadas anteriormente, pero que de alguna forma conectan con un saber antiguo que ya había sido ya había sido reconocido por las tradiciones esotéricas, por los esenios, por los egipcios, por los herméticos, por mucha gente que al conectar con lo simbólico, por ejemplo, permite establecer ese aquí y ahora que nos reconoce como partícipes de una misma realidad, escrutadores de una misma realidad que es compleja, pero me gustaría aquí destacar cómo nosotros los médicos que nos acercamos a lo cuántico y a lo personalizado, reconociendo lo importante que es el saber acumulativo, en la medida en que el saber acumulativo nos da una fortaleza que nos permite reconocer patrones mórbidos en los pacientes. Podemos saltar del camino, que es un algoritmo, al atajo, que es una heurística, en la medida en que la intuición, lo que se llama el reconocimiento de patrones, que son las heurísticas, o sea, tomar atajos, no simplemente estar en lo trillado. A veces tomar atajos es el mismo camino que sigue la naturaleza, que sigue la luz inteligente, que sigue la luz coherente, por ejemplo, para encontrar las vías más económicas de llegar a un diagnóstico. Muchas veces uno en la práctica ve que los médicos se agotan recorriendo algoritmos muy arduos que conllevan algún riesgo, algún gasto siempre, y que a veces cuando contamos con la maravillosa intuición, cuando no desoímos la información intuitiva, podemos llegar mucho más lejos en el proceso diagnóstico o más corto. Podemos reconocer la enfermedad en lugares donde no se la suele buscar. En la medida en que podemos saltar del algoritmo a la heurística, en la medida en que podemos hacer uso de la intuición, en la medida en que podemos acopiar información desde lo emocional, desde la elipsis, desde lo que el paciente no reconoce abiertamente, ser mucho más intuitivos, estar mucho más próximos del paciente, podemos hacer un impacto revolucionario realmente. El problema es que no podemos quedarnos en lo retórico, sino que realmente debemos llegar al corazón y recorrer un camino con corazón, como decía el viejo sabio neandertal, don Juan Matus, en la obra de Carlos Castaneda. Bueno, es fascinante lo que nos estás planteando, Juan Guillermo, y hay una apertura muy grande con respecto a la comprensión de las enfermedades que nos aquejan a nosotros los seres humanos. Eh, Cuando yo te escucho a ti, pienso en lo siguiente: esto que estás hablando no es algo nuevo en la medicina, porque el padre de la medicina
Hipócrates ya nos hablaba acerca del concepto de que no existen enfermedades sino enfermos. O sea, personas que tienen un padecimiento y ese padecimiento de la persona tiene una vivencia personal y la manera como la persona vivencia ese padecimiento lo hace completamente distinto. Por eso yo planteaba al comienzo de que no hay dos hipertensos que sean iguales, porque cada hipertenso tiene sus propias características. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del concepto, que ya estoy entendiendo y afortunadamente mejoró el sonido, Juan Guillermo, afortunadamente, yo estoy entendiendo entonces que cada patología, cada enfermedad que padece una persona, nosotros como médicos tenemos el deber de acercarnos a ese ser humano. Y para eso tú utilizas unos elementos que para mí son absolutamente poderosos, como es la intuición que nosotros los médicos debemos tener, pero también es el amor. El amor es una de las formas en las cuales nosotros nos acercamos a nuestro semejante, porque hay un principio también fundamental y es que el ser humano, cuando padece cualquier tipo de enfermedad, es un ser que sufre, es un ser que tiene toda una serie de conceptualizaciones con respecto a su padecer. Yo estoy invitando en este momento a las personas que nos siguen, porque vamos a hacer un corte, los estoy invitando para que formulen preguntas. Yo estoy absolutamente convencido que hay muchos que padecen, por ejemplo, la famosa fibromialgia, pues que ahora yo considero que ese es algo que está sobrediagnosticado. Toda persona que tiene un dolor generalizado de una vez fibromialgia, y uno le pregunta al médico, ¿y qué es la fibromialgia? Y entonces la respuesta es no sabemos. No sabemos cuál es el origen, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que buscar un acercamiento comprensivo hacia ese padecimiento del ser. La invitación que les hago es que por favor formulen sus inquietudes porque en la segunda parte ya Juan Guillermo nos va a decir cómo ejerce él ese arte en el cual nos ha dado una serie de elementos. Antes del corte, quiero darle los agradecimientos a personas que nos han saludado. Tenemos una muy buena audiencia, Juan Guillermo. Saludos a Dairi Soto desde Barranquilla, Amparo, Mónica Bonadíez también desde Barranquilla, Marlene Quiseno, Jin Jin, Luzmeri Sepúlveda, Tatiana Escobar, Vivi González, Aleida Vallejo, cordial saludo a Aleida, Gladys Ríos, María Victoria Llanos. Por favor, formulen inquietudes, formulen preguntas, que estamos nosotros ante una persona que es experta en la medicina cuántica, que tiene mucho reconocimiento acá en la región del Eje Cafetero. Ya volvemos. Bueno, continuamos con el programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Hoy estamos hablando acerca de salud mental y medicina cuántica, coherencia vibratoria y medicina personalizada para la curación. En la primera parte, con nuestro invitado Juan Guillermo Álvarez Ríos, hemos hablado acerca de los conceptos generales relacionados con la enfermedad y cómo concibe la medicina cuántica los procesos de salud y los procesos de enfermedad. Y hemos visto aspectos que son bien importantes, por eso les hago la invitación a quienes nos siguen para que formulen las preguntas
que ustedes consideran que son pertinentes. Yo quiero hacer como especie de un resumen porque Juan Guillermo nos ha dado toda una cantidad de información cuando nos habla acerca de la medicina cuántica o medicina personalizada, ¿cierto? Y el concepto fundamental es que no existen enfermedades en general, sino existen enfermos, que cada persona se enferma de acuerdo a unas características muy específicas, unas características muy particulares, y eso yo pienso que hace como una ruptura o por lo menos una mirada distinta a como tradicionalmente la medicina ha tratado la gran mayoría de las enfermedades. Y eso hace, por ejemplo, Juan Guillermo hablaba de un aspecto de muchas veces el médico se cansa, digamos así, cuando una persona comienza a decirle, es que tengo un dolor y ese dolor no se me quita y el doctor trata de hacer hasta lo imposible, digamos así, y llega finalmente a el cansancio. ¿Y de qué manera se manifiesta eso? A través de la utilización de términos como por ejemplo el paciente problemático, el chicharrón o el, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente se ha olvidado un aspecto que es fundamental, un aspecto que es central, que nosotros hemos hablado, ¿cierto? El acercamiento al ser humano se debe hacer a través de la intuición, nos decía Juan Guillermo, se debe hacer a través del amor. Nosotros, los profesionales de la salud, debemos tener esos elementos que son fundamentales. Pero me gustaría que de una vez habláramos sobre una inquietud que nos plantea Idela Ocampo desde Bucaramanga. Un cordial saludo, Idela, tú siempre estás acá presente acompañándonos, lo cual te agradezco sobremanera y agradecer todo ese trabajo que hace por las mujeres y por la afrocolombianidad. Ella nos dice lo siguiente, Juan Guillermo, ¿cómo trabajas con las personas de dolor crónico? Coloca aquí fibromialgia, migrañas crónicas severas o fatiga crónica. Es bien interesante como para que nos vayas dando unos apuntes acerca de cuál es esa diferencia, cómo lo enfocamos nosotros diferente desde el punto de vista de la medicina cuántica. Bueno, profe, qué gran síntesis la que acomete usted de esa manera. No he sido una persona muy puntillosa con, la, con mis exigencias literarias y realmente solo cuando uno está en un escenario de esto se da cuenta de lo difícil que es tener una síntesis tan brillante como la que usted ha propuesto de nuestra lectura. Es una gran Gracias. pregunta la de la corresponsal de nuestra Adela, porque además me pone en una situación un poco compleja. Yo trabajo en una unidad de dolor. Eh, Tengo el privilegio de que no me hayan sacado, desde que hace mucho tiempo no voy. Es una unidad que me encanta, se llama Neurocentro. Me encanta porque la gente es muy abierta para pensar. Digamos, mis opiniones siempre son bien tenidas bien recibidas en esta unidad. El dolor crónico es un dolor diseminado, es un dolor que logra alcanzar lo que se llama la hipersensibilización central. Eh, Produce una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Si tú dejas que un dolor se cronifique, el dolor construye sus propios caminos, baja el umbral, que todos tenemos un umbral del dolor y que ciertamente es muy subjetivo, pero que podemos objetivarlo a través de algunos parámetros. Cuando ya nos enfrentamos a un dolor crónico, tenemos que construir la patobiografía del paciente. ¿Cuál fue su primera experiencia dolorosa, su primera experiencia mórbida que conllevó una experiencia dolorosa? La experiencia dolorosa es tan universal que todas las culturas la han reflejado y han dejado un testimonio de eso. Eh, Cuando se cronifica el dolor es necesario hacer el mapa, la línea de tiempo y reconstruir cuál fue la primera experiencia mórbida del paciente. Obviamente los algoritmos son útiles, nos hacen tranquilizar, nos decimos, este paciente tiene un dolor crónico, un dolor diseminado, es de carácter nociceptivo, es neuropático, tiene un comportamiento regional, podría encontrar un correlato anatomoestructural de ese dolor. Tengo que hacer un manejo de una analgesia modulada o balanceada, multimodal. Tengo que abordarlo con un componente de control del dolor neuropático. Voy a tener que hacer una sinergia analgésica.
Pero eso es un abordaje operacional, eso no es un abordaje que vaya al fondo de la experiencia dolorosa del paciente. Obviamente hay que proveer un alivio rápido. Cuando tenemos la oportunidad de reconocer al paciente con dolor crónico, no podemos estar por debajo de la expectativa del paciente, pero tenemos que llegar a reconstruir cuál ha sido el trato del paciente con lo mórbido y cuál ha sido su primera experiencia mórbida. Yo creo que un punto sería ese. Dos, obviamente, gracias a Dios contamos con opciones analgésicas importantes, con verdaderas sinergias de potenciación que nos permiten ofrecer un control. Pero más allá, me parece que el dolor crónico se ha destacado porque el dolor per se, cuando se cronifica, es una enfermedad en sí mismo, porque se articula a un condicionamiento del paciente, a una desarticulación de la multidimensionalidad del individuo. Entonces tenemos que volver a reconstruir ese individuo, a articularlo a sus diferentes dimensiones que lo convierten en un ser pluridimensional, como corresponde al ser humano realmente, no como el ser humano unidimensional del que hablaba Herbert Marcuse. Entonces es toda una aventura, es muy importante no cansarnos en el proceso, tener esa gran curiosidad por desentrañar lo que está ocurriendo al interior del individuo. Sí tenemos herramientas analgésicas poderosas, tenemos un abordaje en paso a paso y tenemos heurísticas analgésicas que nos permiten también ofrecer al paciente un control sintomático más importante. Creo que es una pregunta demasiado abierta en la medida en que nosotros hemos reconocido individuos con experiencias dolorosas tempranas, historia de abuso, adicción a sustancias y mucho más que eso. Tendríamos que hablar de casos concretos que hemos tenido. En lo particular, en lo personal, me gusta mucho la fibromialgia, esa gran categoría de la cual se abusa tanto, como dice el doctor Uriel, y que tenemos que saber que el paciente verdaderamente fibromiálgico es aquel que no tiene ninguna condición estructural demostrable. Es un diagnóstico de descarte, porque muchos pacientes tienen hipersensibilización central, tienen los criterios diagnósticos de fatiga crónica, sueño no reparador, cefalea crónica diaria, parestesias y puntos gatillo, y como tal lo podríamos decir que tiene una fibromialgia, pero si detrás de eso está una condición articular crónica, está una enfermedad autoinmune, está una espondiloartropatía seronegativa, no es un paciente con fibromialgia, es un paciente hipersensibilizado, pero que tiene una condición estructural que da cuenta de esa hipersensibilización. En esa medida tendríamos que intervenirlo volviendo a su lugar, a su nivel basal, el umbral del dolor, porque todo paciente en el cual el umbral se baja va a empezar a experimentar como dolorosas un montón de experiencias de la cotidianidad, va a empezar a distorsionar su propiocepción, le va a hacer doloroso respirar, sentir su corazón, el movimiento articular, la misma posición. Estos pacientes se cansan cuando están parados o sentados más de 15 minutos, sienten parestesias por todo el cuerpo. Entonces tenemos que volver a su nivel el umbral del dolor. ¿Cómo lo hacemos? La forma más fisiológica es un reacondicionamiento aeróbico y también la musicoterapia. Pongamos a ese cerebro en un nivel vibracional más alto para que deje de estar hipersensible a todo lo doloroso e interpretando como doloroso aquello que no lo es. Para hablar de otros acercamientos que creo que correspondería a otra pregunta, el encuentro con ese ser personalísimo, irrepetible que está frente a nosotros, que es el paciente, nos permite romper con esa dicotomía cartesiana que parece tiranizar todavía la medicina. El paciente, ¿tiene cirrosis o no tiene cirrosis? ¿Es blanco o negro? ¿Está enfermo o no lo está? ¿Se está quejando? ¿Está con una ganancia secundaria? ¿O hay una enfermedad real que dé cuenta de lo que tiene? Y no es así. La mayoría de los pacientes están en los matices grises. La mayoría de los pacientes tienen y no tienen esa enfermedad. Creo que recientemente le comentaba al doctor Uriel cómo llegó en cierta ocasión una paciente con una asitis importante después de un procedimiento quirúrgico. De pronto podría estar viéndonos en este momento, y la paciente llegó con una asitis y tenía caput medusae, tenía circulación colateral visible en su abdomen y había sido hospitalizada y le habían hecho una resección intestinal por una necrosis del intestino delgado. Llegó en el posquirúrgico con asitis y con un TAC que decía que no tenía nada adentro. Y yo dije, para mí, a tu edad, con los antecedentes de insulinoresistencia, etcétera, tú debes tener una cirrosis. Obviamente, pero doctor, si tiene una tomografía que dice que no tiene cirrosis y la asitis es por una cirrosis.
Le hicimos un Doppler portal y demostró que tenía una cirrosis grande como una catedral. Entonces, enfermedad terminal, apagamos y nos vamos. El manejo básico de de espironolactona, lactulosa, propranolol para la hipertensión portal, rifaximina, etcétera, y listo. Es una enfermedad terminal, una falla terminal del hígado. Está fuera de los 65 años, o sea que el alcance es meramente limitado. Y no, no necesariamente. Desde el punto de vista de la medicina funcional, que también manejo, podemos hacer vamos a interrogar ese hígado, vamos a preguntarle a ese hígado si nos va a responder o no. Entonces, básicamente abordamos ese hígado desde la medicina funcional y la paciente llegó 3 meses después con un reporte de Doppler portal normal, con una ecografía hepática normal, o sea, la estructura hepática, cómo va a revertir en 3 meses de la cirrosis a la normalidad, con un concepto radiológico impecable de uno de los mejores radiólogos de la ciudad. Se preguntó, ¿cómo puede ocurrir esto? Pero tengo que reportarlo normal. El doctor empleó empleó un epíteto que él dijo, yo no hablo de milagros, yo soy un médico, pero esto es un milagro. Entonces, he tenido otras experiencias, mejor dicho, yo soy médico hace 28 años y la medicina personalizada para mí es una experiencia desde mi propia rebeldía personal. Obviamente tuve la fortuna de conocer a dos personas decisivas en mi formación académica y en mi vida misma, como fueron el doctor Darío Patiño, mi maestro, y el doctor Jesse Roth, que es su investigador, director del Instituto Feinstein en este momento, que me dijeron, usted tiene razón, tiene que seguir su corazón y su intuición. Si usted dice por aquí es, no importa que le digan que tiene que seguir un algoritmo y que la EPS no le va a autorizar la colonoscopia, pídala. Tuve, por ejemplo, un muchacho que tenía un dolor crónico de una enfermedad de intestino irritable. Ese paciente llegó con un dolor y yo le dije, bueno, mira, nunca has tenido un buen manejo para el intestino irritable, los criterios de Roma 3 se cumplen, no tienes sangre, anemia, masa, síntomas B, antecedentes familiares. Por lo tanto, tienes que hacer una prueba terapéutica buena, tomar un verdadero anticálcico intestinal. Vamos a darte una prueba con otilonio 3 meses y volvemos. Y la mamá se levantó y me dijo, doctor, me da miedo. No sé por qué tengo miedo. Y yo le dije, ¿quieres que hagamos una colonoscopia? Sí, doctor. En la colonoscopia salió un pólipo colónico. En la punta tenía un adenocarcinoma de colon. Con la polipectomía el paciente se curó. Solamente tiene controles cada 5 años de la colono, cada 3 a 5 años, y el paciente está curado de una enfermedad maligna que no le tenía por qué dar, porque según toda la suma de datos que teníamos disponibles, no era un candidato a una colonoscopia en ese momento. Obviamente, la intuición, por favor, la mamá de ese paciente conoce mucho más que yo del paciente. ¿Cómo voy a decirle a la mamá que ella no tiene razón, que no le va a mandar la colonoscopia porque ella no sabe medicina? Es absurdo. Entonces, esa es cuando usted tiene curiosidad por el paciente, cuando no está pensando dónde lo voy a encasillar, síndrome ictérico, síndrome hematoso, síntomas B, porque esos encasillamientos empobrecen el diagnóstico. Hace poco leí un artículo que decía cómo el escorbuto, en estos días, no tenemos corsarios, no tenemos paciente que está en alta mar sin consumir vitamina C por años, pero el escorbuto es una realidad en nuestro medio. ¿Cómo se puede confundir con la trombocitopenia inmune primaria? ¿Cómo se puede confundir con el lupus eritematoso sistémico? ¿Cómo el déficit de vitamina C puede producir autoinmunidad? ¿Y cómo después de que le pongo vitamina C en megadosis intravenosa el paciente se cura de un lupus? Porque no era un lupus. Porque como dice el doctor Uriel, no hay enfermedades, hay pacientes. Yo tengo que estudiar medicina, tengo que saber cuáles son los mecanismos de la enfermedad autoinmune, tengo que conocer cuáles son los mecanismos de la enfermedad endocrinológica, cómo es la falla cardíaca, tengo que saber cómo se comporta la epidemiología, la carga de la enfermedad en las comunidades. Todo eso tengo que saberlo. Tengo que estar suscrito a las revistas médicas, etcétera. Pero en el momento en que me enfrento al paciente, esa experiencia es única, es una experiencia de una vibración muy alta porque se da con el altruismo del médico, con la fe y la expectativa del paciente. Y esa oportunidad en la que el paciente se hace receptivo de una forma inusual, en la que abre su corazón y se entrega a nosotros para que podamos participar de esa realidad alterada que él está viviendo. Tenemos que capitalizar ese momento único para llegar al diagnóstico.
y siempre he sentido como un momento muy emocionante el contacto con el paciente. Es ese momento el que me ha dado, el que en un momento dado me dice a mí, métete por este lado, no creas en lo que se ha hecho con este paciente, o por el contrario, confía en el camino que se ha seguido y trata de leer entre líneas qué es lo que estaban buscando con ese paciente y tal vez tú lo encuentres. Obviamente yo soy internista, muchas veces los pacientes no llegan a mí de nuevo, sino que llegan referidos de otro colega o inclusive porque han seguido un camino ya en el proceso de las EPS, etcétera. Y a mí me emociona mucho que alguien haya pensado en mí o que en un momento dado hayan creído que tal vez si lo remiten a nosotros encontrarán la solución. Eso me estimula muchísimo porque me siento muy en deuda con las personas que confían en mí. Bueno, ha sido muy amplio y yo pienso que la respuesta que nos has dado, Juan Guillermo, responde también a muchas de las inquietudes que se han planteado, ¿no? Eh, Estoy absolutamente convencido de que el futuro de la medicina es ese, o sea, una medicina integral, una medicina integrativa, o la medicina de la mente y del cuerpo, o la medicina cuántica, o la medicina personalizada, apunta precisamente a eso, a que nosotros los médicos y los que trabajamos en el área de la salud tenemos que desarrollar una serie de experticias que están encaminadas precisamente a comprender a ese ser que está en padecimiento. Aquí también hace un comentario como para terminar lo de Idela, dice lo siguiente, cuando te refieres a experiencia dolorosa, ¿te refieres solo al dolor físico o también influyen otros tipos de dolores? Yo pienso que ya se ha hablado, Juan Guillermo, muy bien acerca de esto. No existe el dolor físico solo. El dolor físico tiene una repercusión emocional y el dolor emocional tiene repercusión física. Visto desde el punto de vista de la medicina cuántica, de la medicina mente-cuerpo, nosotros somos un universo. Si me duele el cuerpo, me duele el alma. O sea, eso es así. Me duele el cuerpo, me duele el alma. No hay otra forma. Yo escribí con el doctor Alarcón hace ya algún tiempo un libro que se llama Estrés y Desarrollo Humano, y planteaba que el ser humano es un universo que tiene 5 componentes. Estos 5 componentes es el componente físico, el componente mental, el emocional, el ecosocial y el espiritual. Ese es un resumen, digamos así, de lo que nos está diciendo en este momento Juan Guillermo, ¿cierto? Entonces, pero hay otro aspecto que me gustaría que me comentaras un poco, que nos dice lo siguiente. ¿Qué opinión tienes sobre la vacuna contra el COVID? Yo sé que en este momento acá en el eje cafetero, Juan Guillermo es muy reconocido por los tratamientos que está haciendo para las personas que padecen la COVID-19, esta pandemia. Pero tratemos de responder ahí muy puntualmente qué piensas tú sobre esto, sobre la vacuna y en general sobre la COVID-19. Bueno, profe, obviamente yo soy médico, tengo mucha experiencia, sé como médico que las vacunas son de los grandes hallazgos consistentes en el tiempo, con resultados muy positivos en la contribución a la mejoría de la salud y la vida de las poblaciones. Digamos, este movimiento antivacuna que ha tenido algún eco en Barcelona, en algunos lugares muy civilizados, pero que va muy en la onda contracultural, se ha asociado al recrudecimiento de patologías que se estaban absolutamente controladas, como el sarampión, y que esto obviamente son patologías que conllevan una mortalidad importante. Por lo tanto, yo soy partidario de la vacunación. En cuanto a a las vacunas que han salido contra COVID, creo que ellos ya tenían un camino recorrido muy largo, particularmente los de Pfizer. La vacuna se ha expedido en poco tiempo para estar disponible para los pacientes. Creo que hasta ahora la experiencia que se ha tenido con Pfizer ha sido muy buena. Los síntomas son los reputables a cualquier vacuna. Hay vacunas que han encendido las alarmas de las autoridades sanitarias porque se asocian a efectos colaterales potencialmente mortales, como la trombosis trombocitopénica, que se asocia a trombosis de los senos venosos cerebrales y que tiene una mortalidad del 40%, en relación con una vacuna especial, que es la vacuna que tiene vector de adenovirus, y en esa categoría caen dos vacunas, la AstraZeneca y la Sputnik V. Por lo tanto,
en mujeres por debajo de los 55 años que se vacunen con AstraZeneca ni con Sputnik V. Obviamente detrás de la Sputnik viene un programa político. Ahí los rusos, a través de sus aliados en nuestro, pues por influencia geopolítica, como Argentina, por ejemplo, van a probablemente las Sputnik. Y curiosamente, hay personas que van a recibir esta vacuna o que van a estar cerca de recibirla, y no soy partidario de que mujeres jóvenes por debajo de 55 años se vacunen con Sputnik V ni con AstraZeneca. Más allá de eso, creo que lo que estamos esperando, y lo dije cuando en su momento apenas iba a empezar a vacunar, era que necesitamos tener siquiera 5 millones de vacunados. Como tenemos más de 5 millones de vacunados con todo esto, creo que las otras vacunas, salvo las que he mencionado, que son las de AstraZeneca y Sputnik V, que tienen ese pequeño label, son bastante seguras y nos proveen una cosa importante, que en alguna medida dan una protección contra no adquirir la infección, pero en una medida mucho más grande nos aseguran que vamos a tener una infección de carácter más leve, menos severo. Y en la medida en que las infecciones severas puedan articularse a complicaciones trombóticas o infecciosas, nos van a ahorrar bastantes muertes. Bueno, muy bien. Sí. Ok. Guillermo Giraldo le envío un cordial saludo. Él siempre está ahí acompañándonos. Nos hace una pregunta que quiero resolverla rápidamente porque hay otras inquietudes y ya el tiempo se nos acabó. Nos pregunta Guillermo, ¿existe algún punto donde se encuentren el placer y el dolor? La respuesta es sí. Sí, Guillermo, de acuerdo a lo que ya habíamos hablado nosotros, el dolor tiene una representación a nivel físico, tiene una representación a nivel emocional, tiene una representación a nivel espiritual, de acuerdo al concepto que nosotros hemos estado manejando de esa medicina integrativa o de esa concepción holística del ser humano. Hay un área del cerebro, que es el cerebro medio, que se llama el sistema límbico, donde se ha encontrado que es tienen asiento, digamos así, la mayoría de las emociones humanas. Entonces, sí, sin duda alguna hay una representación a nivel físico de lo del dolor. Pero hay un aspecto que es bien importante y es lo que nosotros hemos trabajado, y es que a mí me duele distinto a como le duele a Juan Guillermo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un camino recorrido que es distinto, porque yo tengo una serie de sueños, una serie de ilusiones que son distintas a las que él tiene, ¿cierto? Entonces, eso hace específicamente lo que tiene que ver con el dolor sea completamente distinto. Yo quiero comentarte en 30 segundos, Juan Guillermo, una experiencia que tuve con fibromialgia. Recibí a una señora de 36 años. Ella dijo que tenía fibromialgia, que había sido diagnosticada con los mejores médicos de acá, estuvo en Cali, estuvo en Bogotá, ¿cierto? Y finalmente le dijeron, usted tiene fibromialgia. Y ella le preguntó al doctor, un médico de Cali, muy reconocido, doctor, ¿y qué debo hacer? Aprenda a vivir con el dolor. Tómese los analgésicos. Para ella eso fue un trauma absolutamente severo, por supuesto, cuando el médico le dice esto al paciente, o sea, le quita toda esperanza. Entonces, esta señora desesperada fue donde una médica de la UTP recién salida, y la chica le dijo, usted no tiene fibromialgia. Como si me dice usted, doctora, ese atrevimiento que es, cuando los mejores científicos, digamos, de Colombia me han dicho que usted no tiene, que yo tengo fibromialgia y usted me dice que no. Entonces ella me remitió a la paciente. Total, para acortar el cuento, la fibromialgia que tenía la señora, ¿sabes quién era? Su esposo. Era una señora maltratada, golpeada, finalmente ella decidió separarse y a los 2 años la señora está sin dolor y sin tomar ningún medicamento. Entonces, ese es un aspecto fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Quiero leer un poco lo que nos envía acá Natalia Aristizábal desde SICO. Dice lo siguiente.
En el área de las adicciones es donde más nos damos cuenta de que no existen dos enfermos iguales, así tengan una adicción a una misma sustancia, y es ahí donde se realiza una lectura de las diferencias sociales, culturales, económicas, familiares, entre otras, que nos hacen tan diversos y particulares. Trabajando en este ámbito me he dado cuenta de lo que acaban de decir del acercamiento y comprensión del paciente, a la vez el amor o la empatía que como profesionales debemos tener para tratarlos. Humanización del servicio, entre paréntesis. Quería preguntarle al doctor qué recomendaciones nos daría para tratar personas con adicciones a partir de la medicina cuántica personalizada y de la coherencia vibratoria. Sí me ha estado escuchando, Juan Guillermo, o se le fue nuevamente la voz, creo. Bueno, afortunadamente ya era para como para ir finalizando. Sí, ya. Sí me escuchó la inquietud, la pregunta, Juan Guillermo. No, creo que tenemos ahí problemas con la parte del sonido nuevamente. Finalmente, Marta Lucía Páez dice felicitaciones a los dos médicos. Paula Franco, gracias por contestar la pregunta. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir nuestro programa. Hola, un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, vamos a hacer la despedida de nuestro programa Mente Cuerpo, una salud mental y medicina cuántica. No sé si ya Juan Guillermo retomó nuevamente el sonido, pero afortunadamente el sonido se fue ya al final cuando había respondido la mayoría de las inquietudes que nos han planteado acá las personas que nos están siguiendo. Juan Guillermo, en este momento, ¿me estás escuchando? No, inclusive creo que sí. ¿Sí me estás escuchando, Juan Guillermo? Juan Guillermo, ¿me estás escuchando? Bueno, definitivamente no, se nos cortó allí lo de el sonido. También Idela Campo comenta aquí con respecto a la experiencia que ella tuvo. Dice que yo tengo fibromialgia, me dio una supuesta crisis de dolor, fui a urgencias, pasé por todo el mundo hasta que me vio un internista y de una exploración física y su intuición le dijo que era algo más. Me mandó a hacer exámenes y ya tenía los ojos amarillos. Terminó siendo cálculos de la vesícula y ya se había salido uno y se había infectado. En resumen, todos asumiendo que era fibro. Dejaron pasar cálculos y terminé con dos intervenciones, colecistitis y colecistomía. Era precisamente lo que nosotros hablábamos y es uno de los grandes aportes de las grandes enseñanzas que nos ha dejado Juan Guillermo en el día de hoy. No pudo responder la inquietud que le planteó Natalia Aristizábal con respecto a cómo se podrían tratar desde el punto de vista de la medicina cuántica las personas que tienen adicciones. Pero hay un aspecto muy importante, Natalia, y también la doctora Tatiana. Nosotros utilizamos eso que nosotros hacemos, eso que ustedes me ven haciendo a mí con los muchachos, haciendo reflexiones, haciendo yoga, haciendo meditación. Eso es
medicina personalizada. Eso es medicina cuántica en su más pura esencia. Entonces yo pienso que la respuesta a esas inquietudes que ustedes están planteando es eso. La medicina cuántica tiene mucho que aportar, no solamente en el tema de las adicciones, sino en todas las enfermedades en general. Quiero darle los agradecimientos a las personas que no había saludado inicialmente. Aquí están a mi hermana Ubilda, a Esperanza Gómez, a Alejandra Bolívar desde Nueva York, que le manda un saludo a Juan Guillermo, a Diana Marcela Marín, Guillermo Giraldo, Beatriz Buitrago, Paula Franco. A todos ustedes, muchísimas gracias. Para el próximo programa, el próximo jueves, vamos a hablar acerca de salud mental y humor. Tenemos invitado especial a Matador, que es una persona pues muy reconocida a nivel nacional e internacional. Él va a compartir con nosotros algunos aspectos de lo que tiene que ver con la salud mental y cómo a través del humor nosotros podemos fortalecer esos núcleos de nuestra salud mental. A todos ustedes muchísimas gracias. Gracias a Juan Guillermo y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien.